Cotorriza temporada número 2 episodio 1, a.k.a. La Cotorriza episodio número 4. Y pues ahora hablaremos de los dispositivos de entrada y salida. Como ya se la saben, aquí está... No, es por el otro lado. De este lado tengo a mi compañero Manuel Antonio López Martínez. Aquí, aquí tenemos a mi compañero Hugo Alejandro Corona Rubalcaba. Y por último en la esquina, al lado de Hugo, tenemos a Alan Ulloa. Y pues estaremos hablando de entradas y salidas, como ya lo mencionamos. No sé quién quiere empezar este pequeño debate. Pues me gustaría empezar a mí, si no les importa, mencionando algo que leí en mi libro de los dinosaurios, que esto menciona que las dos tareas principales de una computadora son las entrada y salida y el procesamiento. En muchos casos la tarea principal es la entrada y salida y el procesamiento es meramente incidental. O sea, por ejemplo, cuando leemos una página web o editamos un archivo, nuestro interés inmediato es leer o introducir cierta información y no calcular una respuesta. Y bueno, en el papel del sistema operativo, en la entrada y salida de la computadora consiste en gestionar y controlar las operaciones y dispositivos de entrada y salida. No sé si alguien tenga algo con lo que le gustaría empezar también en este tema. Este, ¿Sí me escucha bien? Sí, güey. ¿Sí? Ok. Yo a mí me gustaría empezar con que, pues, distintas personas ven el hardware de entrada y salida de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros eléctricos, cuando les hablas de eso, ellos lo ven en términos de fuentes de poder, cables, motores, chips, y todos los componentes físicos que constituyen ese, pues, ese hardware, ¿no? Y los programadores ven la interfaz que se presenta al software, los comandos que acepta el hardware, las funciones que lleva a cabo y los errores que pueden reportar. Bueno, yo vi Ajá. que había dos tipos de dispositivos de entrada y salida. Pues siendo uno de estos considerado como de bloque y el otro de caracteres. Y pues los dispositivos de bloque básicamente almacenaban lo que es la información en bloques de tamaño fijo. Y cada bloque tenía su propia dirección en la memoria. Generalmente los bloques, lo que venía en el libro, no sé si se siga siendo el estándar en la actualidad, pues era de que variaba entre 512 bytes y 32 kilobytes por ahí. Entonces, Ajá. pues toda esta transmisión de datos pues se realizaba en unidades de uno o más bloques. Y pues cada bloque se podía leer o escribir independientemente de los demás bloques. Siendo un ejemplo de estos los discos o las memorias USBs. Sí, de hecho, ya que estás hablando de los dos tipos, yo leí sobre el otro tipo, que es el que mencionaste, que es el de caracteres. Que un dispositivo de carácter envía o acepta un flujo de caracteres sin importar la estructura del bloque. No es direccionable y no tiene ninguna operación de búsqueda. Por ejemplo, las impresoras, las interfaces de red, los mouse para señalar, y la mayoría de los demás dispositivos, perdón, que son parecidos al disco, se pueden considerar como dispositivos de carácter. Y ya pues los dispositivos de entrada y salida cubren como un muy amplio rango de velocidades, eh, la cual como que le impone una presión considerable en el software para obtener como que un buen desempeño, pues, sobre muchas órdenes de magnitud en las velocidades de transferencia de datos. Eh, Ahí había una tabla en el libro que, por ejemplo, decía que estaba el dispositivo y la velocidad de transferencia de datos, que el teclado tenía una velocidad de 10 bytes por segundo, un escáner de 400 kilobytes por segundo, y así se soldaba. ¿Qué más había? ¿Qué más había? Un USB 2.0 creo que era de 60 megabytes por segundo. Y bueno, a mí me gustaría continuar con algo que también leí sobre el hardware de entrada y salida. Este apartado menciona que las computadoras interaccionan con una amplia variedad de tipos de dispositivos. La mayoría de estos dispositivos pueden clasificarse en una serie de categorías generales, como por ejemplo los dispositivos de almacenamiento, como discos y cintas,
También están los dispositivos de transmisión como tarjetas de red y modems. Y también están los dispositivos de interfaz humana como pantalla, teclado y ratón. Otros dispositivos también son como más especializados, como por ejemplo el volante de un avión de caza militar o de una lanzadera espacial. En este tipo de aeronaves las personas proporcionan los datos de entrada a la computadora de vuelo mediante una palanca y una serie de pedales controlados con los pies. Y ya la computadora envía una serie de comandos de salida que hacen que los motores muevan los alerones, los timones o las válvulas de combustible. Pero más sin embargo, a pesar de la variedad de dispositivos de entrada y salida existentes, solo son necesarios unos cuantos conceptos para poder llegar a comprender cómo se conectan los dispositivos y cómo puede el software controlar el hardware asociado. Eso es algo un poco de lo que leí. Algo más que quieran aportar sobre como introducción o algo que el compañero Alan ya quiera decir. A ver, No, pues en mi libro decía que los dispositivos de entrada y salida externos que podían hacer así como contacto con los ordenadores podían clasificarse en tres categorías: los dispositivos legibles para los humanos, que son apropiados para la comunicación con el usuario, como el teclado y la pantalla de video; los dispositivos legibles por la máquina, que son los adecuados para comunicarse con equipos electrónicos como discos y unidades de cinta; los dispositivos de comunicaciones, que eran los apropiados para comunicarse con dispositivos lejanos como los modems. Luego también menciona algo que dijo el compañero Adrián de los dispositivos de bloque, que suelen estar asociados a dispositivos de alta velocidad que transmiten datos mediante técnicas de acceso directo a memoria, donde los tamaños del bloque son variables y los más comunes son de 128, 512 y 1024 bytes. Luego menciona los dispositivos de tipo carácter, que están controlados generalmente por la CPU y transmiten carácter a carácter. Y bueno, con lo que dijo mi compañero Alan, creo que podemos hacer el brinco ya hacia otro tema, un poquito más pues avanzado, no sé cómo quieran decirlo, algo no tan básico, eh, que vendrían siendo los controladores de dispositivos. Y es de lo que hablaba el libro de Tannenbaum, enseguida de esto que hablamos que se podría considerar como la introducción, ¿no? Y pues básicamente mencionaba que era pues una parte o un componente mecánico y electrónico que tomaba forma de un chip en la tarjeta madre, y es por eso que incluso sin tener el sistema operativo funcionando podemos utilizar nuestro teclado y nuestro ratón en algunas BIOS. Depende mucho de pues de la tarjeta madre en cuestión, ¿verdad? Y del controlador que tiene, pero pues sí se me hace algo muy interesante y no sé si alguien quiere aportar algo más a esto que dije. Sí, pues es que como que el trabajo del controlador de que hablaste, que de hecho creo que también se le conoce como adaptador, su trabajo es como el flujo de bits, el flujo de bits serial, perdón, lo convierte en un bloque de bytes y, y realiza como cualquier corrección que ocupe. Y pues por lo general primero se ensambla el bloque de bytes, bit por bit, como en un buffer del controlador. Después de haber como verificado su suma pues, de comprobación y de que el bloque se haya declarado libre de errores, pues ya se copia a la memoria principal. Pues de forma resumida, el controlador de dispositivo es el intermediario entre el ordenador y los dispositivos, como cuando formateas tu computadora, que tienes que instalar todos los controladores, pero en Windows 10 eso se hace automáticamente. Entonces el controlador sería básicamente lo necesario para que sirva la computadora, para que puedas usar los dispositivos. bueno,
yo algo que leí un poco Ya anda relacionado con una con Oscar bebé controlador. con lo que estamos hablando es sobre las interrupciones, en donde el mecanismo básico de interrupción, bueno, para explicarlo, pues funciona de la siguiente manera. El hardware de la CPU tiene un hilo denominado línea de solicitud de interrupción que la CPU comprueba después de ejecutar cada instrucción. Cuando la CPU detecta que una controladora ha activado una señal a través de la línea de solicitud de interrupción, la CPU se encarga de guardar el estado actual y salta a la rutina de tratamiento de interrupciones situada en una dirección fija de la memoria. La rutina de tratamiento de interrupciones determina la causa de la interrupción, lleva a cabo el procesamiento necesario a realizar para la restauración del estado y ejecuta una instrucción que se lee como un return from interrupt para volver a situar la CPU en el estado de ejecución anterior a que se produjera la interrupción. También se dice que la controladora del dispositivo genera una interrupción enviando una determinada señal a través de la línea de solicitud de interrupción y ya la CPU atrapa la interrupción y la despacha a la rutina de tratamiento de interrupciones y la rutina borra de interrupción dando servicio al dispositivo. Eso sería básicamente las interrupciones, su funcionamiento. Pues, Bueno, pues, ¿Por qué te ríes, güey? no seas mamón, güey. Güey, ese tema lo estamos haciendo antes de que empezara a hablar el Hugo, güey. No se pases de verga, güey. Ni pedo, lo voy a tener que editar, güey. Hay que volver, güey. ¿De Le voy a qué, güey? pegar me antes lo de que... pones adelante. Sí, güey, lo voy a poner al Hugo después, güey, de que ti, güey. Ni pedo, güey. A ver, pues ya, ya hay que volver, güey, ni pedo. Espera, ¿con qué vamos a volver? ¿Con qué vamos a volver? Con las interrupciones, güey. A ver, ¿alguien Es opina de que yo las no tengo interrupciones? interrupciones, tengo de controladores de interrupciones. Y yo tengo manejadores de interrupciones, güey. Ah, pues hablen Que de es lo eso. mismo, ¿no? Ajá, manejadores. Sí, sí. Pues rífatela tú, güey, ya te sigo si queda algo. Hagan la transición acá. Ay, pues yo tengo esta. Sobres, sobres. Dale, Manuel, dale, güey. ¿Qué? Ah, ya. Simón. Ya. No, pues yo no tengo tal cual lo que hablaba Hugo, pero sí tengo un tema relacionado que pues habla sobre los manejadores de interrupciones, que pues cuando es que esa parte del libro habla que cuando ocurre la interrupción, el procedimiento de interrupción es, como hace todo lo necesario para poder manejarla. Después de desbloquear el controlador que la inició, en algunos casos solo como que completará open un semáforo y como que en otros casos realizará una llamada a Signal en una variable de condición en un monitor. En otros más, como que enviará un mensaje al controlador bloqueado. En todos los casos, el efecto neto de como que la interrupción será que un controlador que esté bloqueado podrá ejecutarse ahora, perdón. Y pues este modelo funciona mejor si los controladores están estructurados como procesos del kernel con sus propios estados, pilas y controladores de programa, perdón. Pues yo, Eh, yo básicamente tengo lo mismo que eh, tú, Manuel, pero bueno, sí es lo mismo. Entonces creo que se puede decir que concordamos en eso, o al menos nuestro libro era el mismo y tomamos lo mismo para hacer esta parte del resumen. Pero también en el mismo libro había otras cosas que se me hicieron muy interesantes, como lo era los distintos tipos que puede haber de entrada y salida. ¿Qué pedo? ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Ah, pues les decía sí, sí. que pues estaba la entrada, bueno, pues prácticamente que había muchas maneras distintas que se puede llevar a cabo pues la entrada y salida de datos. Y pues la primera y por así decirlo la más sencilla es la programada, que es cuando el CPU hace básicamente todo el trabajo, tanto de la entrada y de la salida.
Y simplemente eso era lo que venía en el libro. O sea, el De CPU se apodera. hecho, ¿Qué? ajá, no, no, tú sí. No, tú dale, güey. Es que quería hablar sobre que en lo que acabo de hablar de los manejadores, menciona, en un parrafito, ¿no? Menciona la entrada y salida programada y dice que pues sí es útil a veces, pero pues para la mayoría, para la mayor parte de las operaciones de entrada y salida, las interrupciones como que son un hecho incómodo pero pues no se pueden evitar de todos modos. Y pues deben ocultarse en la profundidad de las entrañas del sistema operativo, de manera que sepa como que lo menos posible de ellas. Ya, pues la mejor manera de ocultarlas es hacer que el controlador inicie una operación de entrada y salida, se bloquee hasta que pues haya completado esa entrada y salida y ocurre la interrupción. Ya, pues como que como ese tema se relacionaba con lo que acabas de hablar. Y pues, No sé no si sé alguien quiere qué, aportar algo sobre qué este otro tema. tema tengan por ahí. Bueno, yo leí algo sobre la entrada salida bloqueante y no bloqueante. O sea, no sé si les gustaría abordar ese tema, no sé si estén de acuerdo. Sí, güey, está bien. A ver, Híjoles, no, no, creo que sí, pero no tendría cómo responder. bueno, yo leí que otro aspecto de la interfaz de llamadas al sistema es el relativo a la elección entre la entrada salida bloqueante y la no bloqueante. Cuando una aplicación ejecuta una llamada al sistema bloqueante, se suspende la ejecución de la aplicación. En ese instante, la aplicación se pasa de la cola de ejecución del sistema operativo a una cola de espera. Después de que se complete la llamada al sistema, este vuelve a colocarse la aplicación en la cola de ejecución, donde pasará a ser elegible para reanudar su ejecución, en cuyo momento se le entregarán los valores devueltos por la llamada al sistema y las acciones físicas realizadas por los dispositivos de entrada y salida son generalmente asíncronas, consumiendo una cantidad variable o impredecible de tiempo. Bueno, y de todos modos, la mayoría de los sistemas operativos utilizan llamadas al sistema bloqueantes para la interfaz de las aplicaciones, ya que el código de aplicación bloqueante es más fácil de entender que el no bloqueante. Bueno, es básicamente entrada y salida bloqueante y no bloqueante. No sé si tengan algo que opinar al respecto. Pues Fíjate que ahora sí creo que yo tengo que quedar mal. No sé si acá mis compañeros tengan algo que decir. suena interesante como... Pues es parecido al otro, al tema pasado. Básicamente son Ajá. los métodos que hay de entrada y salida. Y pues de este podemos brincar a varios, ya que realmente hay distintos. Yo traigo otro que es el de por asignación de memoria. Y pues este se basa en que cada controlador tiene registros que se utilizan para comunicarse con el procesador. Y pues básicamente al comunicarse o escribirle, pues el sistema operativo hace uso del dispositivo que envíe o reciba datos, lo enciende, lo apaga o realiza cualquier operación que pueda. Y también al leer estos registros, el sistema operativo pues puede conocer el estado del dispositivo de entrada y salida, si está listo para aceptar nuevos comandos y pues si está listo, pues continuar haciéndolo. Además de que los registros de control y en muchos dispositivos también tienen buffers de datos que el sistema operativo puede leer y escribir. Por ejemplo, en una tarjeta de memoria, una tarjeta gráfica, tenemos algo que se conoce como la RAM de video o VRAM, que pues básicamente es un buffer de datos para en lo que la tarjeta de memoria guarda, por así decirlo, los píxeles o las imágenes que vamos a ver, y pues básicamente la reproduce de una manera más rápida a nuestro monitor mediante el sistema operativo.
¿Algún tema que quieras sacar, Alan? Verga, me pica la oreja, güey. ¿Y qué onda? ¿Se trabó? Después de unas fallas técnicas, pues ya volvimos. Hubo bastante interferencia de AMLO, al parecer nos quiere tumbar el podcast, pero logramos salir a flote y pues Alan se quedó hablando sobre el objetivo de entrada y salida y yo creo que le vamos a continuar ahí. A ver. Bueno, pues en mi libro menciona que uno de los conceptos clave en el diseño del software de entrada y salida se conoce como la independencia de dispositivos. Esto, esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan acceder a cualquier dispositivo de entrada y salida sin tener que especificar el dispositivo por adelantado. Un ejemplo sería un programa que lee un archivo como entrada, debe tener la capacidad de leer un archivo en el disco duro, en un CD-ROM, un DVD o una memoria USB sin tener que modificar el programa para cada dispositivo. Un objetivo muy relacionado con la independencia de dispositivos es la denominación uniforme, donde el nombre de un archivo o dispositivo simplemente debe ser una cadena o un entero sin depender del dispositivo de ninguna forma. En Unix-Store, los discos pueden integrar en una jerarquía del sistema de archivos de maneras arbitrarias, por lo que el usuario no necesita estar al tanto de cuál corresponde a cuál dispositivo. Sobre ese tema, pues yo también leí que había otras cosas como las transferencias síncronas o también conocidas como de bloqueo y contra las asíncronas que pues son las controladas por interrupciones. La mayoría de las operaciones de entrada y salida son asíncronas, o sea que el CPU inicia la transferencia y se va a hacer algo hasta que llega la interrupción. Y pues los programas de usuario son mucho más fáciles de escribir si las operaciones de entrada y salida son de bloqueo. Es decir, después de una llamada al sistema red, el programa se suspende de manera automática hasta que haya datos disponibles en el buffer. Y pues otra de estas cosas es el uso de buffer, pero no andaremos mucho en el tema ya que nos queda poco tiempo y Manuel nos quería hablar sobre algo. Bueno, sí, es que, pues como ya están mencionando el software de entrada y salida, yo quería hablar de pues de las capas, ¿no? Que, pues normalmente el software de entrada y salida se organiza en varias capas, pues por lo general son cuatro. Cada capa tiene como que su función y su interfaz bien definidas para, pues, los niveles adyacentes, y la funcionalidad y las interfaces de cada una eh, difieren de un sistema a otro. Por lo que, pues, perdón, me fui. Eh, pues en el análisis de estas capas se examina pues cada una empezando desde el inferior, y pues cada una no específico de una sola máquina, ¿no? Y ya entre estas capas tenemos el software de entrada y salida de capa de usuario, tenemos el sistema operativo independiente del dispositivo, controlador de dispositivos, manejador de interrupciones y ya pues el hardware. Y ya está lo que tenía que decir, aunque me trabé, esto es lo que tenía que decir. Muy bien. Y pues yo creo que con esto podemos cerrar la Edrorisa, el regreso. Pero Falta la pues no sin sección. antes irnos con la clásica sección de preguntas. Y me puedes ayudar a leer el chat, Hugo. A ver, aquí Cadena nos escribe, ¿qué es asíncrona? Mencionan mucho esta palabra y la verdad no tengo mi diccionario a la mano. Bueno, yo te ayudo con tu cuestión. Asíncrona la mencionamos mucho a lo largo del podcast. Asíncrona básicamente es un término que se refiere al concepto de que más de una cosa ocurre al mismo tiempo o múltiples cosas relacionadas ocurren sin esperar a que la previa se haya completado. Ya ves que hablamos mucho de sistemas y eso.
En informática se suele usar mucho para cuando se habla de redes y comunicaciones. Espero haber respondido tu pregunta, Cadena. No sé si haya alguna otra pregunta. Eh, pues déjame veo. Creo que por ahí tenemos. Había visto una hace rato de Tony Enfierrado. eh, y pues decía: esta pregunta va para Manuel. ¿Por qué estás tan guapo? Eh, Tony, por favor, esto es un podcast serio, güey. Y pues creo Acaba que. una de J. Neblina. Oh, No. Acaba de llegar una J. Neblina. Él pregunta que si tenemos ejemplos de las categorías de dispositivos de entrada y salida. Y pues sí, pues por ejemplo, de bloque, te puedo decir que están los discos duros, CD-ROMs y memorias USB. Y ya pues para los de carácter están las impresoras, interfaces de red eh, y los mouse. y pues yo creo que eso es todo por nuestra parte. Gracias por ver la Terroriza y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Que pues va a ser la despedida total si no me equivoco. Así que espérenlo. Va a estar Ojalá, épico. ojalá. Esto va a ser épico, papus. Bye.